Hola, soy Estela y bienvenido a la sección de routing de este canal, episodios en español. Aquí hablamos de lo que nos sostiene, lo que nos duele, lo que nos transforma y de cómo podemos echar raíces incluso en los momentos que más nos acuden. Hoy quiero compartirles reflexiones inspiradas en un libro que me acompañó en un momento complicado o que me acompaña actualmente. El libro se llama Eso apestó y ahora qué. En inglés, That Sucked, Now What. Y no voy a contarte el libro, sino lo que despertó en mí, porque todos hemos tenido ese momento de esto dolió, esto duele, no salió como esperaba y sí, eso apesta. ¿Y ahora qué hago? Altamente reconocido en su idioma original, el inglés, That Sucked, Now What, por la doctora Anita Buchan. Sin embargo, lamentablemente, a pesar de el maravilloso contenido que tiene, si nosotros deseamos buscar si hay más referencias de él, si buscamos por su nombre en español, lamentablemente no aparece nada, lo cual confirma mi teoría de que el conocimiento en inglés tiene mayor alcance que el que nosotros, si solo hablamos español, recibimos, lo cual es una lástima. Y es por eso que decidí a mi manera tratar de explicar cuáles son los contenidos principales de este video, ya que también, como podrán ver por aquí, existen tantos videos, resúmenes, podcasts, invitaciones de la autora a hablar sobre el tema. Sin embargo, todo está en inglés. Así que mi objetivo es de la manera más transparente y con respeto a los derechos de autor, dar mi reflexión sobre este libro y cada una de sus secciones. Sección 1. Validar lo que te duele. El enfoque de este primer capítulo es no romantizar el dolor y tampoco minimizarlo. Es muy fácil, y yo misma lo hago constantemente, decir todo pasa por algo, hay que ser positivo. Sí, pero en el momento en el que te está pasando algo realmente trágico, triste, desalentador, el libro te invita a tomarte el momento de decir: esto es o fue difícil, esto me duele y esto me rompió un poquito. Sí. Y entonces, como sentarte con el reconocimiento de que el dolor es real y hay que darle espacio, porque a partir de ese momento honesto donde uno dice: sí, esto no huele mal, apesta, es terrible, es insoportable, a partir de ahí podemos ir pasando a las siguientes etapas. Así que con esto quiero validar que si en algún momento te has sentido muy mal y crees que tienes que estar bien de inmediatamente, una cosa no quita la otra, pero reconoce que los momentos que apestan merecen ser reconocidos, y eso implica el darte el tiempo de sentir esos las malas emociones, la tristeza, el enojo, la decepción, la desolación. Déjalo ser. Y después viene la parte 2. ¿Cuál es la parte 2? Llorar como margaritas. Seguimos en la fase número 1, es la verdad. Y en el proceso de la fase 2 estaremos de nuevo en la fase 1. Hay que realmente dejar salir esas emociones. Y miren, les estoy compartiendo este video que, bueno, ahora lo veo y mejor me río al respecto, pero no es gracioso, no es lindo. Y amigos, esta soy yo. No hace mucho tiempo, no les declararé exactamente hace cuánto, pero esta soy yo este año. Con eso les digo todo. Así que el reconocer que está bien si te motivas a verte bien y el salir adelante y el darte aplausos a ti mismo, pero también tómate el tiempo de dejar salir la tristeza, porque todo lo que nos sale físicamente
se guarda en cada una de nuestras células y hay ciencia detrás de cómo eso nos enferma. Entonces, no tengas miedo a dejar salir las emociones porque, corrección, no hay emociones malas, hay emociones, somos humanos. Todos hemos estado ahí. Ok, sí, me duele, lo reconozco, todos lo reconocen. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Y esto no es para poner presión en que se tiene que encontrar una solución, sino más en crear un pensamiento de posibilidad. Es posible pasar de este momento a algo diferente, pero eso implica un proceso en el que realmente es importante analizar de una manera despersonalizada lo que está pasando. Y eso es muy difícil. Es muy difícil cuando te está doliendo tomarte el momento de separarte de la situación. Y por eso es importante, si puedes, si tienes gente de confianza, hazlo con gente de confianza. Si no, es importante realizar alguna práctica que te ayude a desapegarte de la situación y poder sentarte. En lo personal, a mí me ayuda mucho escribirlo, porque cuando entro en modo, está científicamente comprobado, cuando dejas de pensar en las cosas pero lo tienes que escribir, hay otra acción de por medio y eso ayuda a compartir, ¿cómo se llama el concepto? Compartimentalizar el sentido de lo que se siente y cómo se interpreta en el cerebro, y entonces podemos estar un poquito más estables. Y es importante reconocer, ok, ¿cuál es la situación? Describirla. Luego reconocer, ¿es algo que tú podías controlar? Si no, ¿es algo que tú puedes cambiar? ¿Es algo en lo que puedes pedir ayuda? Y a través como de esas preguntas que te hagas a ti mismo o a ti misma, el poder identificar, ok, realmente es algo que está fuera de mi control, es algo que no tengo ni idea cómo hacer, entonces quizás es necesario pedir ayuda o decir, no, sí, yo puedo con esto, pero necesito un plan de acción, y ese plan de acción... El mensaje principal del libro existe dentro de la teoría del factor de impulso, el cual se refiere a la capacidad que tiene cada persona para salir de un momento difícil, ¿no? Si nos imaginamos dentro de un hoyo, pues se necesita darnos un impulso para poder salir de él, y no solo salir, sino poder trascender. Entonces, esto se encuentra determinado por cómo hemos crecido, cuál fue y cuál es nuestro entorno actual, cuál es nuestra capacidad emocional y nuestro nivel de autoconocimiento. Situaciones no fáciles de comprender, pero si nos damos el tiempo de pedir ayuda o de tomar la autorreflexión, es posible conocerlo, y así se puede pasar a la etapa final, que es el volar más allá, el salir del hoyo y trascender y llegar al cielo, para el cual se dividen las etapas, que es, bueno, primero tuvimos que caer al hoyo, después hay que tomar la fuerza para salir de él, y después el levantarnos, el trascender, y no solo trascender, sino realmente expandir nuestras alas. Todo esto es posible siempre que tengamos la gracia de darnos el momento de saber que no se necesita ser perfectos, hay que ser humanos, y el que sea difícil es normal, pero no hay que rendirse. Y finalmente, crear desde lo aprendido. Es la última sección donde, si has superado todas las primeras etapas, para este punto ya tienes al menos un plan de acción. Se trata de, ok, ¿qué es lo que se aprendió del dolor y qué es lo que podemos hacer con él? Porque el dolor transforma. Así es, no somos los mismos ni las mismas después de una situación que nos hace daño. Y eso está bien, tienes que aprender a aceptar que quizá no todo va a volver a ser como era,
porque tú has cambiado un poco, y eso está bien. La verdad es que lo único permanente en la vida es el cambio. Hay constante cambio, y aprender es cambiar también, ¿sabes? Una vez que aprendes algo ya no eres quien eras, ¿no? Entonces aquí es donde se ve quizá la belleza en el dolor, no desde el sadismo, no, sino desde, ok, esa experiencia fue muy difícil, pero gracias a eso aprendí A, B, C, D. Y ahora puedo decir que gracias a esa experiencia quizá desarrollé una nueva práctica. Puede ser que el haber aprendido a escribir tus emociones antes de reaccionar te ayuda, o el hacerte audio. Si no lo quieres compartir con alguien, te puedes hacer un audio a ti mismo y después escucharlo otro día después de la crisis, y te escuchas y dices, ah caray, eso fue difícil, o ahí estoy siendo quizá un poco irracional. ¿No? Y si hablas con alguien, el tener ese apoyo de alguien que te valide que tu experiencia es real, y sobre todo a través de estas prácticas tener una nueva forma de autocuidarte, de reconocer cuáles son tus vulnerabilidades, cuáles son ciertos aspectos de tu personalidad que son como son y de dónde vienen, y que si necesitas conocer más a través de ciertos aspectos, hay más contenido, hay más guías y ayudas y conocimiento que uno puede adquirir para trabajar en cada una de esas cosas. Y por lo tanto, en general, este libro realmente de una manera muy linda te ayuda, como que te da así, te da un abrazo y al mismo tiempo te da una cachetada en la cara, como, hey, sí, eso duele y apesta, pero reacciona, tú tienes el poder para transformar esta situación horrorosa en algo que internamente te ayuda a crecer. Y ese recordatorio, creo que no todos los libros lo pueden hacer de una manera tan linda, así que realmente muy recomendado. Traté de no hacer ningún tipo de spoiler masivo para protección de derechos de autor. Sin embargo, si te interesa más saber respecto a alguna parte en especial, voy a estar haciendo shorts durante la semana donde puedas ver pedacitos de cuál es cada una de las etapas a las que ella se refiere como el bounce factor, y los episodios de resiliencia. Sin embargo, sí, agradecería mucho si puedes contarme en los comentarios si has tenido momentos que apesten, cómo lo llevaste, o si estás atravesando por algo. De verdad, que hagamos crecer la comunidad, de que no estamos solos. Y sí, quiero realmente poder encontrar gente a la que todo esto ayude, porque a mí el hablar al respecto me sana, ¿no? Entonces, cuando aprendemos cosas no hay que guardárnoslas. No sabes a quién puedes estar salvando cuando te atreves a compartir tu historia. Así que gracias por tu atención y nos vemos pronto.